Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es, buenos días para todos. Mi nombre es María Juliana Aldana Hoyos. El día de hoy vamos a hablar acerca de hipoglucemia y su reciente primer año en pediatría. Este es el contenido de la charla del día de hoy. Vamos a hablar acerca de aspectos relacionados con la introducción, definición, fisiopatología y fisiología del metabolismo de la glucosa, cuál es la presentación clínica de la hipoglucemia, su diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Entonces, como introducción, tenemos que tener en cuenta que la glucosa es la primer o la principal fuente de energía para el organismo. Sin embargo, existen otras fuentes de energía que se dan a través del lactato, los cuerpos cetónicos, algunos aminoácidos y ácidos grasos libres. E importante recalcar que en ayunas más del 90% de la energía del cerebro es aportada por la glucosa. Además que este órgano utiliza una glucosa a una tasa 20 veces mayor que la del resto del cuerpo. ¿Qué nos hace inferir entonces eso? Que este órgano es muy vulnerable a las alteraciones y a los cambios que hay o que se pueden presentar en la glucosa plasmática. Y ya haciendo referencia a la población pediátrica, que es de quien hablaremos el día de hoy, el cerebro en desarrollo es más susceptible a la hipoglicemia en comparación con el cerebro de un adulto ya desarrollado. En cuanto a la definición, se establece hipoglucemia como la concentración de glucosa que es lo suficientemente baja como para causar signos y o síntomas de deterioro de la función cerebral. Y aquí surge una pequeña disyuntiva en cuanto a definir un valor exacto para nosotros establecer cuando un paciente está presentando hipoglicemia y cuándo no. ¿Y esto por qué se ha generado? Porque el umbral para la respuesta cerebral a la hipoglucemia puede ocurrir en diferentes rangos de glucosa plasmática y esto va a variar según la existencia de diversas fuentes de energía alternativas que pueden servirle al cerebro, como lo son las cetonas, u otras como el lactato, cuando estas concentraciones no son lo suficientemente elevadas y no pueden suplir energía al cerebro, entonces va a ser más susceptible a esos cambios en la glucosa plasmática. Además de que la lesión cerebral puede darse en diferentes valores de glucosa plasmática, pero la extensión, digamos que la gravedad de esa lesión va a depender, uno, de la duración a la que estuvo ese niño expuesto en tiempo a la hipoglucemia y al grado de hipoglucemia que presentó. Más adelante vamos a ver una serie de estudios fisiológicos en los que se pudieron determinar algunos valores para definir cuándo empiezan a presentarse los mecanismos reguladores y la sintomatología relacionada con la falta de glucosa a nivel del sistema nervioso central, en donde pues podamos determinar ante qué valores estamos presentándonos o exponiéndonos ante un paciente que tenga un nivel plasmático de glucosa bajo. En cuanto a la fisiología y fisiopatología, es importante tener en cuenta que los valores normales de glucosa plasmática se encuentran o varían entre 70 y 100 miligramos sobre decilitro. Y esto va a depender entre el equilibrio que se presente entre la producción y la utilización de glucosa. Entonces, vamos a tener dos mecanismos por los cuales vamos a lograr tener estos niveles de glucosa plasmática en equilibrio. Uno, a través del suministro exógeno o postprandial de glucosa que se da a través de la alimentación y otro mediante la producción endógena o que se da en periodos de ayuno. En cuanto a la producción endógena en periodos de ayuno, el 90% de esta producción se va a dar a nivel hepático a través de dos procesos que son la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Y el 10% restante va a ser a nivel renal mediante procesos de gluconeogénesis. Entonces, como lo vimos anteriormente, para tener unas concentraciones de glucosa plasmática, vamos a tener suplemento exógeno de glucosa por una nutrición enteral o parenteral y una producción endógena a través de los mecanismos que les mencioné.
Ya con esa glucosa plasmática, esta glucosa puede coger dos rutas. Una ruta oxidativa para la producción y suministro de energía a diversos tejidos, y la otra es una ruta no oxidativa que va a servir de almacenamiento en forma de glucógeno a nivel del hígado y del músculo, y en forma de triglicéridos y ácidos grasos en el tejido adiposo. Entonces, desde el punto de vista postprandial, vamos a tener glucosa que se adquiere de la dieta. Esta glucosa puede tomar diversas rutas, como lo mencionamos anteriormente. Una de ellas es en forma de almacenamiento para la producción de glucógeno hepático, pero puede también tomar otra ruta alternativa, una ruta oxidativa a través de la glucólisis mediante la conversión a piruvato, y este piruvato, en ausencia de oxígeno mediante un ciclo anaeróbico, favorece la síntesis de lactato. Este piruvato, de otro lado, puede degradarse aún más para producir acetil-CoA e ingresar al ciclo de Krebs, que junto al oxígeno se va a formar energía en forma de ATP. O de otra manera puede conllevar a la formación de ácidos grasos para la síntesis de triacilgliceroles y almacenarse en el tejido adiposo. Bueno, entonces cuando hablamos del ayuno, se presentan cuatro alternativas distintas para la formación de energía. Una de ellas es a través de la glucogenólisis hepática, otra la gluconeogénesis hepática, la lipólisis en el tejido adiposo y la oxidación y cetogénesis de ácidos grasos hepáticos. Si ustedes ven, todos estos mecanismos o estas vías alternativas metabólicas tienen un control hormonal, que en el caso de la insulina va a suprimir todos estos mecanismos o estas vías alternativas metabólicas para formar energía, pero a diferencia de la insulina, tenemos o las hormonas contrarreguladoras, que en el caso del glucagón y la epinefrina nos van a inducir la glucogenólisis hepática, que en el caso de glucagón y cortisol van a favorecer la gluconeogénesis hepática, la epinefrina y la hormona de crecimiento, la lipólisis, para poderse llevar a cabo la beta-oxidación y cetogénesis de los ácidos grasos hepáticos. Entonces aquí podemos ver cómo este control hormonal a través de las hormonas contrarreguladoras es muy importante para llevar a cabo todos estos procesos. En cuanto al ayuno, normalmente 2 a 3 horas después de la ingesta, ya la glucosa plasmática que se encuentra se empieza a disipar y sus niveles comienzan a descender. Eso conlleva a que se dé una supresión de la secreción de insulina para así darse a paso a la activación y el aumento de todas las hormonas contrarreguladoras. Entonces, las hormonas contrarreguladoras, como vimos ahora, inicialmente se va a liberar glucosa desde las reservas de glucógeno hepático a nivel o a través de la glucogenólisis hepática. Y esta glucogenólisis hepática, digamos que es el principal o el primer mecanismo del que se vale el cuerpo en momentos de ayuno para poder tener glucosa plasmática necesaria para la producción de energía. Y en este punto es muy importante porque si vemos acá, el glucógeno a través de diferentes reacciones enzimáticas se va a liberar entonces glucosa 1-fosfato, luego glucosa 6-fosfato, y vemos cómo esta enzima, que es la glucosa 6-fosfatasa, me fosforila esa glucosa 6-fosfato y finalmente pues tenemos glucosa disponible. Entonces vemos cómo esta enzima es importante para este mecanismo. Ya a las 12 a 16 horas hay un agotamiento de las reservas de glucógeno hepático y el cuerpo entra en una segunda fase de ayuno. Esta segunda fase de ayuno consta en la movilización de las reservas de músculo y de tejido adiposo. Entonces, este tejido adiposo y muscular se movilizan y en caso del tejido adiposo se liberan aminoácidos como son la alanina, la glutamina, que son sustratos para la producción de glucosa por gluconeogénesis hepática, además del lactato reciclado. Y por otro lado, la lipólisis del tejido adiposo
va a liberar glicerol, que resulta de la degradación de los trigliceridoles, que va a también servir de sustrato gluconeogénico para la gluconeogénesis hepática. A diferencia de esto, los ácidos grasos libres que reemplazan o pueden reemplazar la glucosa como sustrato energético a nivel del músculo cardíaco y esquelético, pero no así en el cerebro. Ya a partir de estos ácidos grasos libres se forman los cuerpos cetónicos, produciendo beta hidroxibutirato y acetoacetato como una fuente alternativa para el cerebro. Y este lactato reciclado que nosotros vemos acá, que es el mismo que estamos viendo en este punto de toda esa cascada metabólica, pasa a ser piruvato y este piruvato se convierte en fosfoenol piruvato, en oxaloacetato, asimismo en fosfoenol piruvato, y va a llegar a un punto de toda esta vía gluconeogénica hasta hacer glucosa 6-fosfato y a través de la glucosa 6-fosfatasa convertirse en glucosa para la producción de energía. Continuando con la fase de ayuno, tenemos este proceso importante que es la beta-oxidación de ácidos grasos. Sabemos que la liberación de los ácidos grasos libres, representados acá como esta FFA, resulta de la lipólisis inducida por unas hormonas contrarreguladoras. Esto conlleva a que estos ácidos grasos sean transportados a la mitocondria, porque en la mitocondria es donde se lleva a cabo este proceso, a través de la acilcarnitina. Estos ácidos grasos libres se convierten en acil-CoA a través de la acil-CoA sintetasa y finalmente se inicia todo este proceso de beta-oxidación, donde se va a formar una acetoacetil-CoA, una acetil-CoA que al condensarse a través de esta enzima, que es la hidroximetilglutaril-CoA sintasa, vamos a tener 3-hidroxi 3-metilglutaril-CoA, que mediante esta enzima liasa vamos a tener el acetoacetato y finalmente por la D3-hidroxibutirato deshidrogenasa vamos a tener el D3-hidroxibutirato. Entonces así vamos a tener la formación de los cuerpos cetónicos que van a ser una fuente alternativa para el cerebro. Entonces, como les venía mencionando anteriormente, se han realizado estudios fisiológicos en voluntarios sanos en los cuales se han sugerido una serie de jerarquías fisiológicas que actúan para contrarrestar esa disminución de la glucosa plasmática. Entonces aquí podemos ver cómo en este eje X tenemos los valores diversos de glucosa plasmática que están definidos en miligramos sobre decilitro y en el eje Y podemos ver las hormonas contrarreguladoras que se liberan con esos cambios de glucosa plasmática y ya como tal los síntomas neurológicos o la afectación que puede presentarse en el sistema nervioso central con estos cambios de glucosa plasmática. Entonces, ¿qué se pudo establecer con estos estudios? Uno, que más o menos a una concentración de glucosa plasmática de 85 miligramos sobre decilitro, se empieza a presentar la supresión de insulina, que más o menos a los 70 miligramos sobre decilitro, como vemos acá, y entre los 68, se empieza a liberar glucagón y epinefrina como las primeras hormonas contrarreguladoras que van a tener un efecto a nivel de glucagón del glucógeno hepático, favoreciendo la glucogenólisis. Pero que a valores aproximados entre 65 miligramos sobre decilitro y 60 miligramos sobre decilitro, se va a liberar hormona de crecimiento y cortisol para favorecer los demás mecanismos relacionados con la gluconeogénesis hepática y con la lipólisis y detoxidación de ácidos grasos. Pero en valores ya en 50 miligramos sobre decilitro o menores a 50 miligramos sobre decilitro, ya vamos a tener la aparición de los síntomas neurológicos. ¿Y qué nos hace pensar todo esto? Que si un paciente llega a este punto, quiere decir que todos los mecanismos previos fallaron y que nuestro paciente llegó a un nivel de glucosa
plasmática tan bajo que pudo haber generado una lesión o una afectación a nivel cerebral. Entonces, con esto podemos inferir que que el valor para establecer hipoglucemia se define en 50 miligramos sobre decilitro, pero que a valores ya en 60 miligramos sobre decilitro vemos cómo se empiezan a liberar todos esos otros mecanismos contrarreguladores para favorecer o evitar ese descenso de la glucosa plasmática. En cuanto a la etiología, les hablé un poco de fisiopatología y fisiología, porque para poder comprender la etiología necesitamos pues haber entendido un poco todo ese proceso metabólico inicial. ¿Por qué? Porque ya las causas que nos van a llevar a hipoglucemia van a resultar de una afectación de todos esos procesos metabólicos o de uno de ellos que les acabé de mencionar. Entonces, dentro de la etiología tenemos la hipoglucemia hiperinsulinémica. La hipoglucemia hiperinsulinémica se considera la causa más frecuente de hipoglucemia persistente y grave en los recién nacidos, aunque se puede presentar en etapas posteriores de la lactancia y en niños mayores. A este grupo de hipoglucemia hiperinsulinémica corresponde o hace parte el hiperinsulinismo congénito. En este hiperinsulinismo congénito se va a presentar una producción excesiva de insulina por las células beta pancreáticas de forma no regulada. Y se ha visto que la causa de esta producción excesiva de insulina va a depender de diversas mutaciones genéticas en 9 genes relacionados con la producción y liberación de insulina, de los cuales se han descrito hasta el momento mutaciones genéticas en el 50% de los casos que se relacionan estas mutaciones con lo siguiente. Uno, con los canales de potasio de ATP de las células beta pancreáticas. Como ustedes pueden ver en este esquema, esta es una célula beta pancreática que a nivel de su membrana vemos cómo contiene unos canales de potasio dependientes de ATP, los cuales se componen de 4 subunidades del SUR1, que serían entonces el receptor 1 de sulfonilurea y 4 subunidades que están representadas en este esquema de color amarillo, conocidas como KIR6. Entonces, ¿qué pasa? Después de una comida, cuando aumentan los niveles de glucosa plasmática, la glucosa plasmática va a entrar a esta célula beta pancreática a través de estos canales que son los GLUT2. Al ingresar, esta glucosa es fosforilada por esta enzima conocida como glucoquinasa, que me va a formar glucosa 6-fosfato, va a entrar en el ciclo oxidativo de la glucólisis, se va a convertir en piruvato y al convertirse en piruvato, pues va a favorecer uno, todo este proceso pues de glucólisis al entrar el piruvato en el ciclo de Krebs en producción de ATP. Este ATP aumentado a nivel de la célula beta pancreática va a favorecer que estos canales de potasio dependientes de ATP se cierren, por lo tanto va a aumentarse la concentración de potasio a nivel intracelular y esto va a conllevar a que se genere una, una despolarización de la membrana y a su vez, va a favorecer la entrada de calcio del espacio extracelular al espacio intracelular, lo cual va a llevar a la exocitosis de insulina. Entonces, las mutaciones que se han visto relacionadas con estos canales de potasio dependientes de ATP son aquellas que van a favorecer el cierre del mismo, por lo tanto no se va a liberar potasio normalmente, llevando hiperpolarización de las células, sino que al contrario va a favorecer que ésta se despolarice y que no esté regulada como tal por estas concentraciones de glucosa y se va a liberar constantemente y de una forma no regulada insulina. Se considera que las mutaciones en estos genes son la causa más común de hipoglucemia hiperinsulinémica grave y en algunas ocasiones los pacientes pueden llegar a requerir hasta flujos metabólicos de 8 miligramos kilogramo minuto, sabiendo que lo normal varía de 4 a 6.
También se han encontrado otros defectos hereditarios dominantes relacionados con enzimas como la glucoquinasa, que ya les mencioné cuál es su papel en este proceso, que reducen el umbral glucémico para la secreción de insulina. Y finalmente tenemos esta enzima que es la glutamato deshidrogenasa, la cual juega un papel importante a este nivel a través pues de su metabolito que sería el glutamato, y esta genera una hipoglucemia que es sensible a proteínas, en donde se va a generar una hiperamonemia asociada, y los pacientes en este caso suelen presentar una hipoglucemia postprandial en respuesta a la ingestión de proteínas. Entonces, en este caso es muy importante durante el manejo una restricción de proteínas en estos casos. Una causa de hipoglucemia persistente. Ahora vamos a hablar del insulinoma. Los insulinomas suelen ser una causa poco frecuente de hipoglucemia hiperinsulinémica, pero la debemos pensar como diagnóstico diferencial en niños mayores, ya pueden ser escolares, y definitivamente digamos que en los adolescentes pueden presentarse más comúnmente. Estos insulinomas suelen ser pequeños, menores a 2 centímetros de diámetro, suelen ser intrapancreáticos y solitarios y tienen una distribución igual en todo el páncreas, no tienen un sitio específico donde ubicarse. Como vemos acá, esta es una resonancia magnética nuclear donde podemos ver cómo esta hipercaptación que hace referencia a donde nos está mostrando la presencia del insulinoma. En cuanto al comportamiento de estos pacientes, se suele presentar una hipoglucemia que es postprandial o también en ayunas. Como lo mencionamos, suelen ser solitarios, benignos y esporádicos, pero es muy importante hacer una historia clínica familiar adecuada porque puede relacionarse a otro tipo de neoplasias endocrinas, en el caso de la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, y es importante porque en estos casos de estas neoplasias endocrinas múltiples suelen asociarse ya no a un insulinoma benigno, sino que pueden presentar una transformación maligna que realmente es rara, pero se puede presentar en el 6 al 10% de los casos. Y en estos casos, si son multifocales, necesitamos realizar un adecuado diagnóstico en cuanto a la benignidad o malignidad de estas lesiones para llevar a cabo un adecuado manejo de esta causa de hipoglucemia. Tenemos otras causas, entre ellas la hipoglucemia postprandial o el síndrome de Dumping. Se puede presentar a cualquier edad. Lo importante es que suele relacionarse a pacientes usuarios de gastrostomía o que fueron llevados a una duplicatura de Nissen por enfermedad por reflujo gastroesofágico severo. ¿Y esto qué conlleva? O por casos de vaciamiento gástrico acelerado. Entonces, esto va a conllevar a una secreción excesiva de insulina por un paso rápido de los carbohidratos desde el contenido gástrico hacia el intestino delgado. Y tenemos diversos fármacos que van a inducir a un hiperinsulinismo. Entonces, entre ellos, pues el más relevante tenemos la insulina en el caso de los pacientes diabéticos. También tenemos los antidiabéticos orales como las sulfonilurias, las quininas que se usan en el manejo de malaria y pentamidinas que son agentes antiprotozoarios y antipúngicos que suelen utilizarse para el tratamiento de la tripanosomiasis y la leishmaniasis. Importante tener en cuenta que estos fármacos inducen a un hiperinsulinismo y nos pueden llevar al paciente a casos de hipoglucemia, pero a diferencia de estos fármacos existen otros como los beta bloqueadores que van a atenuar la respuesta adrenérgica a la hipoglucemia, no a través de la secreción excesiva de insulina, pero sí van a bloquear otras de las respuestas metabólicas y fisiológicas a través pues, de los beta bloqueadores y, y la respuesta adrenérgica pues, va a verse bloqueada en estos casos. Otra de las causas son las deficiencias hormonales. Ahora les mencioné cómo las hormonas juegan un papel crucial en todo este proceso. Entonces, en casos de deficiencia de cortisol, como pueden ser a través de la hiperplasia suprarrenal congénita, una insuficiencia suprarrenal autoinmune o un hipopituitarismo, pueden generarnos una deficiencia de cortisol y pues se va a ver afectado este efecto fisiológico del cortisol en la homeostasis de la glucosa. Entonces, estos pacientes suelen asociarse a letargo, a cansancio y ya en casos más severos a una crisis suprarrenal. ¿Y
¿Qué es importante tener en cuenta? Que la hipoglucemia en casos de una insuficiencia suprarrenal suele presentarse, o en un caso de deficiencia de cortisol, suele presentarse más en periodos de enfermedad intercurrente que puedan asociarse a vómito, a una ingesta oral deficiente que pues va a llevar a que el paciente tenga un inadecuado reemplazo de cortisol, o que en otros casos no se le estén administrando las dosis necesarias en ese periodo de enfermedad que puedan conllevar a una deficiencia mayor y a una hipoglucemia. Y por otro lado, tenemos la deficiencia de la hormona del crecimiento. Puede asociarse también a deficiencia de cortisol en casos de hipopituitarismo. Aislada, se presenta de forma rara y es más frecuente encontrarla como causa de hipoglucemia en los recién nacidos. Ya vamos a hablar de los defectos enzimáticos en la síntesis y degradación de glucógeno. En este grupo de trastornos, pues tenemos que tener en cuenta que son defectos hereditarios, autosómicos recesivos en genes que van a codificar todas las enzimas necesarias para llevar a cabo estos procesos. Se puede haber afectado el hígado, el corazón y los músculos, diversos tejidos, o estar confinado a un mismo tejido. A este grupo pertenecen los GSD, que por sus siglas en inglés pues hacen referencia a los desórdenes del almacenamiento de glucógeno, y se diferencian en diversos tipos de acuerdo a la mutación que se presenta. En este caso voy a hablarles de la mutación o el trastorno más grave, que es a través de la mutación de esta enzima, que es la glucosa 6-fosfatasa. Vemos cómo el glucógeno empieza su proceso de glucogenólisis, perdón, y vamos a tener glucosa 1-fosfato, pasa a ser glucosa 6-fosfato, y cómo a través de la glucosa 6-fosfatasa se fosforila ese fosfato y vamos a tener la glucosa necesaria para la producción de energía. Entonces, si tenemos mutación en esta enzima, pues se va a ver afectada la exportación hepática de glucosa derivada de la glucogenólisis, pero también vamos a ver que está implicada en el proceso de la gluconeogénesis. Este trastorno se presenta en la infancia, más que todo en el periodo de lactancia, cuando empieza a extenderse los intervalos entre las tomas. ¿Por qué? Porque el niño va a estar expuesto a periodos cada vez más prolongados de ayuno, donde esa fase inicial de glucogenólisis va a verse afectada porque no tenemos la enzima que nos va a permitir esa exportación hepática y esa liberación de glucosa al torrente sanguíneo. En estos casos, la hipoglucemia suele asociarse a una acidosis láctica. Como vimos anteriormente, en todo ese proceso metabólico tenemos el lactato como una vía alternativa. Además, se puede acompañar de hipertrigliceridemia porque se empieza a realizar la lipólisis de los adipocitos para producir una energía alternativa. Y también tenemos que tener en cuenta que otros tipos de GSD pueden acompañarse, sí, de cetosis, de acidosis por un aumento en la producción de los cuerpos cetónicos en lugar de una acidosis láctica. Tenemos esta GSD tipo 0, donde hay una afectación ya de la glucógeno sintasa, es decir, que se afecta como tal la producción y el almacenamiento de glucógeno a nivel hepático. Aquí vemos cómo la glucógeno sintasa es importante para este proceso, y lo que nos hace inferir o que lo que puede presentarse clínicamente en el ayuno es una hipoglucemia cetósica. ¿Por qué? Porque ya esta glucosa no va a tomar una de las rutas alternativas, que es la ruta del almacenamiento, sino que toda se va a ir a una vía oxidativa, y en esta vía oxidativa, pues una de estas va a ser, uno, también la liberación de los ácidos grasos a nivel del tejido adiposo para la producción de cuerpos cetónicos, y esto sucede porque el organismo en esa fase inicial de ayuno pues no va a tener
reservas de glucógeno a nivel hepático porque su síntesis está afectada, entonces debe valerse el organismo de, de esas otras vías metabólicas para la producción energética. Entonces, a nivel postprandial puede presentarse hiperglicemia e hiperlactatemia. En cuanto a los defectos enzimáticos en la gluconeogénesis, uno de estos defectos entonces está en la enzima fructosa 1,6-bifosfatasa. Dentro del proceso de la gluconeogénesis, como vimos anteriormente, hay una serie de metabolitos gluconeogénicos como son los aminoácidos, los gliceroles, el piruvato y el lactato reciclado que van a favorecer toda esta vía metabólica para la producción de glucosa. Pero es muy importante que llegue a un punto, una vía común, en donde se va a formar fructosa 1,6-bifosfato y esta enzima, que es la fructosa bifosfato fosfatasa, es la encargada de fosforilar ese fosfato en la posición 1 para tener glucosa 6-fosfato y asimismo pues poderse liberar la glucosa. Entonces se va a formar toda esa glucosa, se va a alterar esa formación de la glucosa a partir de todos los sustratos gluconeogénicos, va a haber una hipoglucemia cuando se alteran inicialmente o se acaban, se agotan todas estas reservas de glucógeno y por otro lado, se va a presentar una acumulación de sustratos con acidosis láctica. Tener en cuenta que a este grupo de los defectos enzimáticos en la gluconeogénesis también participa la glucosa 6-fosfatasa. Entonces, por este lado, la enzima que les mencioné anteriormente y ya al final de la vía la glucosa 6-fosfatasa. Pero es muy importante esta glucosa 6-fosfatasa porque no solo va a afectar tanto el proceso de glucogenólisis, sino de gluconeogénesis, y estos niños que tienen la deficiencia en la glucosa 6-fosfatasa tienen tolerancias al ayuno muy cortas, donde pueden presentar hipoglucemia en la primera hora, hora y media, 2 horas de ayuno, porque no se valen de los mecanismos iniciales para proteger esa disminución de la glucosa plasmática. En cuanto a los defectos de oxidación de los ácidos grasos y de la cetogénesis, suelen presentarse pues defectos en todo ese proceso de oxidación que vemos que ya está más que todo en la segunda fase del ayuno, es decir, después de 16 horas de ayuno o de estrés. Pueden presentarse secundarios a una alteración en el transporte de los ácidos grasos a la membrana mitocondrial a través de la acilcarnitina, o puede presentarse una alteración como tal en el metabolismo del ciclo de oxidación mitocondrial o ya como tal en el proceso de la beta oxidación. Entonces, pues lo que vamos a encontrar es una hipoglucemia hipocetósica porque se va a ver afectado ese proceso de beta oxidación y cetogénesis. Es más común encontrarla en el periodo neonatal, en casos de enfermedad interrecurrente y principalmente en el ayuno prolongado porque los mecanismos iniciales de glucogenólisis pues no van a estar afectados. Se va a presentar una hipoglucemia por un consumo excesivo de glucosa porque no se pueden utilizar ácidos grasos ni cuerpos cetónicos como estas vías alternativas. Entre estos tenemos deficiencia de la acil-CoA deshidrogenasa de cadena media, que se considera el trastorno más común, con una incidencia de 1 en 10.000 nacidos vivos. Y en casos de la acilcarnitina, pues como lo mencionamos anteriormente, es la enzima encargada de transportar esos ácidos grasos hacia el interior de las mitocondrias. La enfermedad hepática también es una causa de hipoglucemia. Esto puede ser explicado por una insuficiencia hepática aguda o una hepatopatía crónica, donde va a haber una depresión de esas reservas de glucosa en forma de glucógeno y se va a alterar la gluconeogénesis. Estos pacientes pueden llegar a requerir unos flujos metabólicos elevados de 10 a 15 miligramos kilogramo minuto para lograr la euglicemia, y también el metabolismo del ciclo de oxidación mitocondrial se va a ver afectado. Puede presentarse en trastornos mitocondriales con afectación hepática y pues es importante tenerlo en cuenta en esos pacientes que nos llegan con una hepatopatía.
Ahora llegamos a la hipoglucemia cetósica idiopática. Esta es considerada la causa más común de hipoglucemia en niños pequeños no diabéticos. Para llegar a este diagnóstico de la hipoglucemia idiopática, debemos descartar y hacer una investigación exhaustiva para excluir todos los demás trastornos que se han visto asociados a hipoglucemia. Se supone que en estos casos no se encuentra un defecto metabólico específico, suele ser desencadenado por enfermedad, pero lo que se ha llegado a la conclusión en estos momentos es que sí podría haber un trastorno metabólico de base que actualmente pues no ha sido reconocido y puede estar relacionado con polimorfismos o deficiencias parciales, no totales, de algunas enzimas que están involucradas en la homeostasis de la glucosa. Se ha encontrado que la producción de glucosa hepática a menudo puede estar disminuida por un suministro limitado del precursor gluconeogénico, como es la alanina, pues el aminoácido, y la gravedad clínica de estos pacientes puede verse en distintas maneras. Algunos pacientes suelen tornarse hipoglucémicos cuando pasan un ayuno nocturno normal, otros van a presentarse hipoglucémicos cuando presentan una gastroenteritis con vómitos prolongados. Raramente llegan a fases pues más severas en donde se va a presentar o convulsiones y se ha encontrado que los problemas suelen disminuir a la edad, con la mayoría de edad, donde los periodos de hipoglucemia empiezan a mejorar aproximadamente a los 7 años de vida. Y se ha encontrado que la insuficiencia suprarrenal, la GS de tipo 0, 6 y 9, deficiencias de fructosa bifosfatasa que también causan hipoglucemia cetósica, pueden diagnosticarse erróneamente como una hipoglucemia cetósica idiopática. Finalmente, tenemos las causas infecciosas. Estas causas infecciosas pueden ser causa de hipoglucemia, especialmente en niños que ya tienen una predisposición por un error innato del metabolismo o que tengan una tendencia a la hipoglucemia idiopática cetósica. Va a verse asociada en pacientes que cursan con una gastroenteritis por presentar múltiples episodios eméticos y ayunos prolongados. También pues en los procesos infecciosos a un aumento de la tasa metabólica y eso va a conllevar a que haya un aumento del consumo de glucosa. O también se ha visto que la sepsis puede afectar el proceso de gluconeogénesis. Y aquí traigo, digamos, este vector porque la hipoglucemia se ha encontrado común en pacientes que presentan una malaria grave. ¿Por qué? Primero, porque la afectación como tal de la enfermedad va a conllevar a que haya una ingesta reducida de alimentos. Segundo, pues va a verse aumentada la tasa metabólica con un mayor consumo de glucosa. Tercero, la glucosa también es consumida por los parásitos. Y finalmente, como lo mencionamos anteriormente, hay una serie de medicamentos que generan una secreción de insulina aumentada, en estos casos la quinina, que puede usarse en el tratamiento de estos pacientes. En cuanto a la presentación clínica, tenemos dos tipos de síntomas. Uno son los síntomas neurogénicos, otros los síntomas neuroglucopénicos. Dentro de los síntomas neurogénicos tenemos aquellos que son originados por una respuesta autonómica a la hipoglucemia. En estos casos se lleva a cabo una descarga nerviosa simpática que es dada por el cerebro ante ese censo de glucosa plasmática disminuida. Se va a generar como resultado una respuesta adrenérgica con palpitaciones, con temblor, con ansiedad y también una respuesta colinérgica dada por sudoración. Pacientes pueden referir hambre o parestesias y estos aparecen en un umbral más alto que el que es el umbral de glucosa plasmática que genera síntomas de neuroglucopenia. Entonces, estos síntomas podemos definir que son como una señal de alarma que le dicen al niño que algo está sucediendo para evitar a llegar hasta un nivel de glucosa plasmática que me genere estos síntomas ya neuroglucopénicos. Los síntomas neuroglucopénicos surgen ya como tal de una disfunción neurológica ante la deprivación de glucosa. Son niños que están comprometidos más
severamente, pueden presentar letargo, alteraciones en el comportamiento, pueden presentar confusión, coma y convulsiones. Es importante tener en cuenta que las manifestaciones en los lactantes son más difícil de, de esclarecer porque los signos son más inespecíficos. Igualmente los que vimos anteriormente también lo son, pero aquí digamos que los lactantes pueden presentarse con apnea, con palidez, con cianosis, pueden estar hiporéxicos, taquimnéicos o hipotérmicos. En cuanto a esta presentación clínica, importante tener en cuenta algo que se desarrolla y es la insuficiencia autonómica asociada a la hipoglucemia. Esta se presenta en casos de niños que cursan con hipoglucemias repetidas, donde ya se ven afectadas las respuestas iniciales neurogénicas y esto conduce a que el umbral para las respuestas adrenérgicas disminuya. Entonces ya son estos pacientes en los cuales pueden presentar síntomas neurológicos graves como son los neuroglucopénicos sin haber tenido una advertencia previa de la ansiedad, de las palpitaciones, de los temblores, sino que ya se van a presentar como tal con todos esos síntomas neuroglucopénicos. Además, se va a alterar la liberación de la glucosa hepática porque vamos a tener pues un efecto de la epinefrina que va a ser afectado porque no se va a dar como tal esa descarga adrenérgica y se va a afectar el proceso de la glucogenólisis y esto va a perpetuar aún más la hipoglucémica y pues va a llevarnos a un paciente con un síntoma neurológico grave sin una advertencia previa. En cuanto al diagnóstico, la triada de Whipple es muy importante, pero más que todo en niños más grandes, en adolescentes, porque pues ya los pacientes nos van a referir síntomas y signos y pues vamos a ver en ellos los signos sugestivos pues de la hipoglucemia. Vamos a corroborar una concentración de glucosa plasmática baja, que cuando hacemos la corrección, pues ya los pacientes nos van a referir una mejoría de dichos síntomas cuando esa glucosa plasmática vuelve a la normalidad. Importante tener en cuenta que la glucosa plasmática sí podemos hacer uso de los glucómetros, sin embargo, debemos siempre utilizar un método de laboratorio clínico para confirmar ese diagnóstico y tener en cuenta que si vamos a tomar esta muestra de sangre, debe llevarse al laboratorio para que sea procesada inmediatamente, porque por cada hora que dejemos esa muestra a la espera de que venga el mensajero por ella, va a verse un descenso de 6 miligramos de decilitros por hora porque se continúa llevando a cabo glucólisis por los glóbulos rojos que están ahí presentes. Entonces, en el diagnóstico también debemos tener en cuenta un historial clínico completo, debemos saber cuándo fue la hipoglucemia y en qué momento o en qué punto está relacionada con la última comida para saber el horario de ese ayuno, si fue un ayuno corto o un ayuno prolongado que llevó a mi paciente a una hipoglucemia, ver antecedentes familiares relacionados con esos defectos enzimáticos que tienen un componente genético asociado a nivel del examen físico, pues ante los signos y síntomas que les mencioné anteriormente, también buscar evidencia de algunas otras enfermedades, por ejemplo, un hipopituitarismo, un panhipopituitarismo, donde veamos un micropene, donde veamos baja estatura. Em, en las glucogenosis podemos encontrar hepatomegalia. Entonces es muy importante hacer pues un seguimiento como tal a todas estas alteraciones que podamos evidenciar al examen físico. Y ya para llevar a cabo el diagnóstico, entonces tenemos el desarrollo, la toma de la muestra crítica. La muestra crítica lo que nos va a presentar, lo que nos va a permitir es la medición de los diversos niveles de hormonas y de los combustibles claves y necesarios que van a reflejar la integridad de los sistemas de ayuno en la hipoglucemia. Entonces, tenemos que esta muestra crítica debe tomarse en el momento en que el paciente está presentando la hipoglucemia, cuando tenga valores iguales o por debajo de los 50 miligramos sobre decilitro. Esta muestra crítica debe estar compuesta inicialmente por la glucosa plasmática, por gases en donde podamos ver los niveles de bicarbonato, los niveles de beta hidroxibutirato como los cuerpos dentro de los cuerpos cetónicos. Tenemos la medición de los ácidos grasos libres y del lactato que van a ser como un punto inicial para nosotros
guiarnos hacia cuál proceso metabólico pues se está viendo afectado. Y en el plasma adicional, entonces tenemos las diversas hormonas que pueden estar relacionadas, afectadas, como la insulina plasmática, el péptido C, el cortisol, la hormona de crecimiento, por otro lado la cilcarnitina, que ya vimos que era pues ese transportador, el amonio, urea y los electrolitos. Entonces, acá tenemos, digamos, como los puntos claves para hacer un diagnóstico de hipoglucemia. Tenemos que lo vamos a sospechar, pues, en lactantes y niños que tengan trastornos hipoglucémicos, que veamos que su tolerancia al ayuno esté alterada o que presentan una hipoglucemia antes de lo esperado. Como lo mencioné, es el patrón de combustibles claves en la muestra crítica nos va a proporcionar una pista sobre cuál de los sistemas está adecuado. Entonces, aquí pues tenemos el caso del niño que presenta la hipoglucemia. Vamos a tomar niveles de bicarbonato, beta hidroxibutirato, lactato y ácidos grasos libres. En ese momento vamos a evidenciar cómo está el estado ácido-base de nuestro paciente, si presenta acidemia o no. En caso de no presentar acidemia, vamos a ver o, es, o mm, sí, estudiar cómo están los niveles de beta hidroxibutirato y de ácidos grasos libres. Si tenemos niveles de beta hidroxibutirato bajos y tenemos niveles bajos de ácidos grasos libres, nos pueden hacer pensar que tenemos un hiperinsulinismo genético. Como vimos anteriormente, la insulina va a suprimir todos estos procesos metabólicos, o también casos de hipopituitarismo, porque la hormona del crecimiento y el cortisol son importantes para todo ese proceso de glucólisis, de lipólisis, y así pues se tendría como el metabolito para poder llevar a cabo esta beta oxidación. También casos de hipoglicemia neonatal transitoria o un hiperinsulinismo perinatal asociado a estrés. Ya diferente cuando tenemos los niveles de beta hidroxibutirato, pero si tenemos niveles aumentados de ácidos grasos libres, es decir, que sí se tendría el sustrato para llevar a cabo la beta oxidación y cetogénesis. Entonces, ¿qué nos haría pensar? Un defecto en la oxidación de los ácidos grasos. Por otro lado, si nuestro paciente sí presenta acidemia, esta puede ser dada por aumento en las concentraciones de lactato o aumento en los cuerpos cetónicos. Si tenemos un aumento en las concentraciones de lactato, puede hacernos pensar en un proceso o un defecto de la gluconeogénesis, porque vemos entonces que toda esa vía metabólica va a llegar a un punto en el que no se va a producir esta glucosa y va a tomar pues todas las vías metabólicas alternas, entre ellas la producción de lactato. Y si tenemos niveles de beta hidroxibutirato aumentado, entonces podemos pensar en una deficiencia de cortisol, en una deficiencia de hormona de crecimiento, en casos de, de glucogenosis o de una hipoglucemia cetósica. Bueno, entonces digamos que acá lo que quise traer fue como un resumen de lo que podemos ver en cada trastorno. Entonces, uno, en los trastornos de las glucogenólisis, es decir, de la degradación de glucógeno, podemos encontrar una acidosis metabólica con una hipercetonemia. En los trastornos de gluconeogénesis podemos encontrar ácidos grasos libres aumentados, cetonas aumentadas, lactatos elevados y una acidosis metabólica. En los casos de los trastornos de oxidación de ácidos grasos, vamos a tener cetonas bajas, tenemos ácidos grasos elevados, pero puede no presentarse una acidosis metabólica. En la deficiencia de hormona de crecimiento y cortisol, vamos a tener cetonas elevadas, una acidosis metabólica, y en casos de hiperinsulinismo vamos a presentar una inhibición de todos los sistemas del ayuno con unos ácidos grasos y unas cetonas bajas, y no necesariamente pues se va a presentar una acidosis metabólica. Estos ácidos grasos, perdón, van a presentarse bajos, al igual que las cetonas van a estar bajas. Aquí pues traigo resumen de otro cuadro que nos puede guiar en el diagnóstico diferencial pues de estas enfermedades, que pues yo les puedo compartir la charla y pues basarse en esto.
En cuanto al manejo, digamos que el objetivo del tratamiento es llegar a glucosas plasmáticas normales entre los 70 y 100 miligramos sobre decilitro. Debe ser un enfoque individualizado, adaptado al trastorno específico ya en fases más avanzadas o ya para definir un manejo a largo plazo. Pero digamos que en el caso del paciente, de nuestro paciente en urgencia, si tenemos un paciente que está hipoglucémico, pero está consciente, tolera la vía oral y no presenta mesis, podemos reponer esa glucosa por vía oral de 10 a 20 gramos, seguidos de un refrigerio que puede estar compuesto por carbohidratos como el almidón. Dentro del paciente, ya cuando se nos presenta el servicio de urgencias con una hipoglucemia sintomática grave, en donde no tolera la vía oral, está inconsciente, o tiene convulsiones, debemos hacer una corrección rápida de esta glucosa plasmática a través de una infusión intravenosa dextrosa al 10% a una dosis de 12 cc por kilo, que equivale a 200 miligramos por kilogramo. Si este paciente, pues digamos, se corrige su hipoglucemia inicial, debemos hacer un control de glucosa plasmática a los 15 minutos. Entonces ya continuamos con un flujo metabólico al menos de 8 miligramos kilogramo minuto, pues valorando su tolerancia al mismo. Y debemos hacer una medición continua de la glucosa plasmática para asegurar niveles mayores a 70. Pero si a pesar de esto vamos a continuar, este paciente va a persistir con hipoglucemia, uno, vamos a administrar un bolo adicional de 12 cc por kilo de dextrosa al 10%, y dos, se puede aumentar el flujo metabólico cada vez en rangos de 10 a 15% de lo que viene recibiendo, e incluso pueden llegar a requerir hasta 20 miligramos kilogramo minuto. Esos pacientes que van a requerir unas cantidades suprafisiológicas de glucosa nos pueden indicar, o puede ser un signo confiable de una hipoglucemia hiperinsulinémica, y tener en cuenta que cuando vamos a administrar concentraciones elevadas, un flujo metabólico muy elevado, ya este paciente debe requerir un catéter venoso central. En el manejo en urgencias también es importante el uso de glucagón a dosis de 0,5 a 1 miligramo, que puede ser administrado por vía intravenosa, intramuscular o subcutánea. Importante es que nos sirve de diagnóstico y de tratamiento, porque en los pacientes con hipoglucemia hiperinsulinémica vamos a ver que esta glucosa plasmática a los 10 a 15 minutos va a aumentar por lo menos 30 miligramos sobre decilitro. ¿Y esto por qué? Porque va a aumentar la concentración de glucosa plasmática a expensas de la movilización de glucosa que está contenida en el glucógeno hepático. Ya cuando vamos a hablar de un manejo a largo plazo, ya más definido ante cada proceso o alteración metabólica, entonces en el manejo del hiperinsulinismo, pues inicialmente pues la suplementación de glucosa para lograr la euglucemia. Pero ya como estrategia a largo plazo, uno de estos mecanismos es mediante la reducción de la secreción de insulina no regulada a través de la terapia de primaria línea, que es con el diazóxido. El diazóxido tiene un efecto sobre la apertura de los canales de potasio, evitando pues el cierre de los mismos. No va a haber una respuesta adecuada en los pacientes que tengan mutaciones ya establecidas en este canal, y se va a dar una dosis de 5 a 15 miligramos por kilogramo día. Se ha visto una buena respuesta en los pacientes que tienen mutaciones en la glucoquinasa o en la glutamato deshidrogenasa. Además, tenemos el octreótido, que es un análogo de la somatostatina. Su eficacia es limitada por taquifilaxia. Se puede llegar a casos de pancreatectomía subtotal cuando hay una terapia médica fallida en los casos del hiperinsulinismo congénito. Esta pancreatectomía puede llevar a diabetes, y por eso ahora lo indicado es hacer una resección, específica como tal de la lesión, que va a ser curativa y tampoco nos va a aumentar el riesgo de desarrollar diabetes. En cuanto a los manejos de otros trastornos endocrinos, entonces en caso de la insuficiencia suprarrenal, pues debemos hacer una sustitución oral de cortisol por hidrocortisona. En casos de enfermedad, duplicar las dosis. Y en casos pues, de deficiencia de aldosterona, sustituirla por fluorocortisona. En casos de deficiencia de hormona de crecimiento, entonces se administra hormona de crecimiento recombinante subcutánea diaria. Eso suele mejorar la glucemia en pocos días. En casos de diabetes, pues dar manejo cuando la glucosa plasmática es menor a 70. En estos pacientes se define hipoglucemia cuando está menor a 70.
Lo más importante en estos pacientes es la estrategia de prevención mediante una medición frecuente de la glucosa plasmática. Y digamos que con el advenimiento de las bombas de insulina se ha disminuido este riesgo de hipoglucemia en esta población de pacientes. En el tratamiento de la hipoglucemia, cuando se presentan crisis suprarrenales, los pacientes suelen requerir bolos intramusculares, perdón, bolos intravenosos de hidrocortisona, pues además de reemplazo de glucosa, que es importante tener en cuenta. Y ya en cuanto al manejo de los errores innatos del metabolismo, la hipoglucemia cetósica idiopática, lo importante es evitar los periodos prolongados de ayuno, en caso de niños que tengan mutaciones en la enzima glucosa 6-fosfatasa, que es la característica de la GSD1, tiene una tolerancia, como les comenté, muy corta al ayuno, de 1 a 1,5 horas. Entonces, estos pacientes pueden beneficiarse de una alimentación integral continua durante la noche. Niños con deficiencia de la CILCOA deshidrogenasa de cadena media, que es un trastorno congénito de la oxidación mitocondrial de los ácidos grasos. Esos pacientes pueden llegar a tolerar ayunos hasta de 12 horas cuando no hay enfermedad. eh, y es importante pues también evitar los periodos largos de ayuno en estos pacientes. En casos de afecciones pues que tengan alteración o intolerancia al ayuno en la noche, puede ser útil el uso de almidón de maíz crudo por su digestión lenta, pero no se debe usar pues en menores de 1 año, porque estos pacientes tienen pues una disminución de algunas amilasas pancreáticas. mm, Podría no verse un beneficio en ellos. En cuanto al pronóstico, pues hay secuelas de desarrollo neurológico, eso es lo que más nos preocupa a nosotros o nos debe preocupar como pediatras. Por esto debemos evitar los periodos de hipoglucemia recurrentes o prolongados en nuestros pacientes. Se ha visto que los pacientes con hipoglucemia hiperinsulinémica suelen ser los más vulnerables con complicaciones en su neurodesarrollo en un 26 a 44% de los casos. Y entre menor edad, cuando entre más pequeños sean los niños en el momento del diagnóstico, la duración del evento sea más prolongado y hay una falta de respuesta al tratamiento, pues digamos que son marcadores de gravedad y de un pronóstico malo en cuanto al desarrollo neurológico de nuestros pacientes. Muchas gracias.